cantar. Muchas gracias. Gloria a Dios por las personas que hoy vinieron a alabar. Qué bonita alabanza, ¿verdad que sí? Gloria a Dios, qué bonita esta música. El saxofón hace la diferencia, ¿verdad? Qué hermoso se oye. Gloria a Dios y cada uno de ustedes. Gracias y thank you very much. Praise the Lord. Entonces nos vamos a nuestro estudio hoy. Gracias a Dios que el Señor es dulce y tierno con nosotros y nos mantiene en su mano, ¿verdad? El estudio de hoy está en Gálatas y vamos a estrenar el capítulo 3 de Gálatas y vamos a ver los versículos 1 y 2. Los versículos 1 y 2 de Gálatas están súper pesados, están llenos de algo precioso que todos ocupamos, de saber. La idea es de que el apóstol Pablo, ya habíamos oído que estaba, digamos que regañando a Pedro porque se había salido del huacal, como decimos allá en nuestro rancho, ¿verdad? Pero ahora se dirige a los Gálatas, se dirige al pueblo. Sí, y este pueblo es un pueblo en donde digamos que había una mixtura, o se puede decir que la mayoría de ellos no eran judíos, eran como nosotros, eran gentiles que habían sido salvos, que habían encontrado salvación por la gracia de Dios, por creer en Jesús. Y eso es importante porque nosotros estamos en esa misma nivel de ellos, ¿no? No somos un nivel más bajo o más alto, sino que todos somos salvos por la gracia de Dios, cual los judíos no habían entendido. Si los judíos pensaban que ellos eran el pueblo escogido, diferente que los gentiles, ¿sí? Y ahora el problema era que los judíos, quienes se le llamaban los judaizantes, porque se habían introducido en la iglesia y ahora querían introducir en la iglesia o querían exigir en la iglesia cumplir con las reglas. Esto es, cuando una persona está cumpliendo con reglas, está esclavizado a las reglas. Por eso cuando nosotros escuchamos la palabra que somos libres en Cristo, es simplemente que estamos libres de las reglas. No es que seamos libres para pecar o estemos en libertinaje, sino que hemos sido liberados de estar sujetos a la ley. ¿Se entiende eso? Para comenzar. Entonces es importante que entendamos esto, porque cuando tenemos libertad en Cristo es porque Él ha hecho todo y nosotros simplemente hemos recibido la salvación. Entonces el problema aquí con este cuadro es de que los Gálatas han estado escuchando las voces de los judaizantes que les han estado imponiendo cumplir con la ley, cumplir con los días de reposo, los sábados, días de fiesta, dietas, sí, y aún circuncidarse. Ya habíamos leído en el capítulo 15 de Hechos, en el versículo 1 dice, si no está circuncidado no puede ser salvo. Sí, entonces eso es una herejía, eso es contra lo que dice la Biblia y hace vana la cruz de Cristo, porque Jesús vino para salvarnos con su muerte. Entonces, si se ocupa algo más aparte de la muerte de Jesús, quiere decir que la muerte de Jesús fue inválida. ¿Se entiende eso? Es una acusación súper grave. Sí, entonces cuando nosotros queremos cumplir obras, cuando queremos hacer algo, un mérito propio, en lugar de solamente la fe, estamos contra el evangelio y estamos contra Jesús, porque estamos diciendo tu salvación no fue suficiente, tenemos que hacer algo nosotros. Entonces, así de grave y así de importante es lo que vamos a ver ahora. Por eso más me quedé en dos versículos, que es el 1 y 2 del capítulo 3 de Gálatas, y vamos a ir en él. Déjenme quito lo que es el resumen de lo último que sucedió, porque el mero último versículo habla de esto que estamos diciendo. Obviamente que tiene esta conexión, pero vean lo que dice en los versículos del 19 al 21 del segundo capítulo de Gálatas, y ahí terminó, y ese fue el estudio de la semana pasada. Dice Pablo, porque yo para la ley soy muerto para la ley, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Dice en el versículo 20 del capítulo 2, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es, nosotros creemos en la salvación por creer en Jesús, por gracia de Dios, no porque se nos haga bonito, no porque sí lo sintamos, sino porque hay una base, hay un fundamento, y este es que Jesús murió por nosotros. ¿Sí? No es algo que inventemos, sino que tenemos una base para ser salvos por fe, y esto es por lo que Jesús hizo en la cruz. Dice en el 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley, esto es por nuestras obras, nuestro mérito, fuese la justicia, fuésemos justificados, entonces por demás murió Cristo. Y esta es la acusación gravísima para una persona que quiera cumplir obras o quiera ganar algo, digamos que pone su mérito propio, su obra, su fe o lo que tú quieras. Aún la fe, si tú crees que sin Cristo, con fe, puedes ser salvo, porque mucha gente dice, nada más confía, nada más ten fe, pero si no es fe en el Hijo de Dios,
No es la fe salvadora de la que se habla acá. Si alguien dice, oh, yo creo en el cielo, o yo creo en el universo, si eso no es lo que estamos hablando. Tenemos que tener fe en el Hijo de Dios, que fue enviado exactamente para que nosotros pudiéramos ser salvos por la gracia de Dios. Entonces, la fe salvadora es la que confía en Cristo, en su obra redentora, y luego la acepta como pago total de nuestra salvación, y así vive feliz porque tiene vida eterna. El resumen de eso puse acá. Jesús vino del cielo y tomó carne, y se ofreció en sacrificio único y suficiente, para que todo el que crea reciba por gracia de Dios la salvación y vida eterna. Ese es el evangelio. Y es por eso que Pablo muere por la ley, si no quiere saber nada de cumplir, porque tenemos la salvación ganada. Muere con Jesús al pecado para vivir por Jesús. Pues en la gracia está su justicia. Aquí es en donde tenemos que estar bien listos, porque ya no somos salvos por cumplir, ¿verdad que no? Ya dijimos eso. Pero todavía tenemos que cumplir porque somos salvos. ¿Se entiende o no? No estamos confundidos para nada, ¿verdad que no? Si nosotros ya no echamos mentiras, ya no matamos, ya no deseamos la mejor de nuestro prójimo, adoramos solamente a un Dios, no para llegar al cielo, pero porque del cielo somos, porque somos cristianos. La ley no se quita. Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley. Sí, la ley todavía está allá, pero no te sirve para salvación. Te muestra tu pecado y tu incapacidad de cumplirla y te guía a Cristo Jesús. Una vez que tú tienes salvación por gracia, por creer en Jesús, entonces digamos que la ley aplica, porque ahora vives en la ley. Sí, digamos que sin cumplirla para ser salvo, salvo ya eres. Amén. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Entonces, en este punto continuamos, y el versículo, en la introducción de los versículos 1 y 2, se los voy a decir después de leerlos. Dice el versículo, porque ya llegamos al capítulo 3, versículo 1 y 2 de Gálatas 3, dice, oh Gálatas insensatos. Es una palabra dura que Pablo les dice a ellos, y vamos a encontrar por qué. ¿Okay? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros otra vez voy a decirlo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Déjame le digo un poquito qué es eso. Pablo dice, ¿por qué son tan insensatos? Si a ustedes ya se les había presentado la verdad, y la verdad incluía a Jesús crucificado. Eso es, ¿cómo no ponen atención a lo que primero conocieron? ¿Y por qué están poniendo atención a la gente que viene y les quita, digamos que les destruye o les achica, les desgarra, les quebra lo que ya conocían como verdad, y ahora hacen caso de las nuevas de la nueva información que traen esos judaizantes? Dice en el versículo 2, esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Esto es, ¿de dónde sacaste el Espíritu Santo que ahora tienes porque eres salvo? Porque una persona que es salva, ¿sí? Lo que sucede es que ahora Dios te posee. Dice la Biblia que viene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y te poseen, te toman. Y ahora tú eres de Él y vives en su fuerza, no en la tuya. Pablo dice, ya no yo, pero Cristo vive en mí. Entonces, una persona que ha recibido salvación tiene a Cristo. El problema acá es que estas personas contra eso están yendo, haciéndole caso a los judaizantes. Tengo que hacer un comentario acerca de eso, y de eso se va a tratar hoy. Sí, si tú eres una persona o si conoces a alguien, sí, porque esa es una clase de comidilla entre los cristianos, y es digamos que una puerta de ataque. Cuando una persona hizo una profesión de fe, eso significa yo recibí a Jesús en mi corazón tal fecha. Fui a Harvest con Greg Glory y luego dieron el llamamiento y yo fui uno de los que bajó y agarró mi Biblia. Pero tu vida no cambió. Esto es, dices tú, yo ya recibí a Jesús en mi corazón, pero sigues siendo el mismo de antes, sigues hablando igual, sigues pensando lo mismo, sigues emborrachándote, sigues de mujeriego, o si eres mujer, sigues, no sé, de chismosa, ¿verdad? O lo que sea, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo puede la gente decir, o es que ese recibió la salvación, pero ya la perdió, mira lo que está pasando? Sí, no puedes, eso no puede. Una persona que tiene el Espíritu Santo vive en el poder de Dios, cuida su salvación con temor y temblor, anda buscando no pecar, anda como preocupado por no caer en pecado, porque tiene el Espíritu Santo en él. Ahora, si tú no tienes el Espíritu Santo y no te duele, no te lastima, no te rasga nada,
el pecar, entonces triste y angustiosamente no tienes el Espíritu Santo. Pero lo que anuncia es que no eres salvo, pues. Es terrible porque muchos cristianos nomás saben, piensan, se imaginan que son salvos porque hicieron la aprobación de fe y luego viven su vida como si nada hubiera pasado y dan mal testimonio diciendo yo voy a la iglesia, yo sé, yo hago esto, pero luego su testimonio es terrible contra Dios. Yo sé que a todos nos pega, pero tenemos que tener este temor, tenemos que tener este cuidado de no andar como el mundo, andar en el mundo, pero no ser del mundo, porque entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos dando mal testimonio de que somos salvos y no somos salvos. Y muchas veces creemos que sí somos, aunque vivamos como que no somos, pero nos engañamos y seguimos viviendo así, lo cual es terrible. Dios maravilloso, ayúdanos, Señor, a entender este mensaje. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra sea una que nos transforme, que nos llegue al hueso y nos haga recapacitar en la verdad de Dios, porque la conocemos y no seamos insensatos como los Gálatas. Dios Espíritu Santo, dirígenos, porque en ti confiamos, porque de ti somos y tú nos posees. En el nombre de Jesús. Amén. Lo que dicen esos dos versículos es esto. El que es guiado por el Espíritu, ¿sí?, tiene la verdad y no hay una forma de que te saquen de la verdad. ¿Sí? No importa quién te diga qué, si digas qué altura, qué capacidad, qué calibre tiene el que te diga lo que te va. Digamos que uno de estos teleevangelísticos o teleevangelizadores que viene a tu casa, te manda una carta y te dice que una profecía que según él te va a decir y que vayas a su iglesia. Porque allá está la salvación. Y tú, porque tienes este calibre y porque recibiste este mensaje, piensas que es algo de Dios, si luego empiezas a hacer esta iglesia y a seguirlo, aunque sabes que es un falso maestro, ¿sí? Aquí Pablo te diría, qué insensato eres. ¿Se entiende eso? Vamos a empezar de esa forma. Voy a leer, bueno, la introducción nunca la leí, dice, el tono de Pablo aquí es severo, pues los Gálatas conocieron la verdad, escogieron la doctrina falsa de los judaizantes, como que fueron hipnotizados, abandonando la doctrina de Jesús crucificado. Dios nos da el Espíritu Santo al nacer de nuevo. No volvamos al mérito propio, no volvamos a la esclavitud de cumplir cuando ya hemos sido salvos. Ese sería el plan. Déjenme le leo el versículo 1, luego en este nos vamos a ir en el nombre de Jesús. Así sea. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Yo quise indagar, que me quise meter en este versículo para tener algo que decirles a ustedes. Y la mera verdad es que Jesús murió por nosotros en la cruz. El plan de Dios antes de la creación del mundo y todo era que Jesús viniera y muriera por nosotros. Y tenemos esta imagen de Jesús en la cruz muriendo por nosotros. Pero dice la Biblia en Romanos, sí, que cuando Jesús resucitó, entonces fuimos justificados. Esto es, la muerte de Jesús, del hombre Jesús que murió por nosotros, tiene un complemento cuando Dios sale de la tumba. Si ningún hombre nunca ha resucitado, mucho menos ha anunciado que va a resucitar y luego va a resucitar y luego resucita, ninguno. Póngale el nombre que usted quiera, le quiere poner Buda, le quiere poner Mahoma, le quiere poner lo que usted quiera, pero ningún hombre ha resucitado. Jesús anunció que iba a resucitar. Él dijo, voy a estar muerto 3 días. Sí, y la gente va a venir, hicieron todo lo que se hace, lo agarraron, lo momificaron, le pusieron perfume para que no oliera. Sí, lo que se hace con los muertos cuando quedan muertos, porque los muertos se mueren para siempre, ¿verdad que sí? Pues él quedó muerto y luego, como él dijo, resucitó. Ahora, cuando resucitó, nos hizo saber que no era uno más de los mártires. Sí, porque muchos mártires mueren por un pueblo, mueren por una causa. Jesús, cuando murió,
pareciera como oh, es un hombre mártir, pero cuando resucitó nos anuncia el poder que tiene y quién es Él. Entonces tú y yo sabemos que somos perdonados por la muerte de Jesús y que tenemos vida eterna por su resurrección. Es increíble, es maravilloso, este cuadro es glorioso. Pablo dice, ustedes conocieron la verdad y conocieron a un Jesús resucitado. El plan es de que tenían la salvación completa, justificados en este plan de Dios en donde tú has sido perdonado por la muerte de Cristo y has sido justificado a un dueño de la promesa de vida eterna porque tienes al Jesús resucitado, como usted y yo lo tenemos hoy día. Dice acá, Pablo se dirige a los cristianos de Galacia. Recordemos que Pablo fue quien fundó estas iglesias. Fue él mismo que les enseñó el evangelio de salvación por fe, por la gracia de Dios. Como ya dije, estos no son judíos, no pensaban que eran salvos porque eran judíos, todos eran gentiles como nosotros. Lo que nos hace entender que cada cristiano aquí conoce en Gálatas y aquí con nosotros conoce a Jesús. No son judíos, son salvos por fe, por la gracia de Dios. Apóstol Pablo dice a los Gálatas que tienen que recordar lo que pasó con ellos cuando por primera vez oyeron el evangelio y conocieron a Jesús. Esto es, Pablo les recuerda a los Gálatas y nos recuerda a nosotros qué sucedió el día que tú recibiste a Jesús. ¿Sí? ¿Quién te trajo al conocimiento de la salvación? Gracias a Dios, Dios escoge personas, Dios escoge individuos, voces, sí, que llegan a tu corazón a tus oídos de diferentes puntos de vista, de diferentes ángulos, y luego tú un día llegas a la conclusión de que tú necesitas un Salvador. Ninguno de los hombres a los que tú escuchaste que te dio la información tiene el mérito de salvación, del Salvador. Pero todos, muchos, los que te guiaron, digamos, a la conclusión, son movidos por Dios. Sea aquí en esta iglesia o sea en la calle con un papelito, no sé, todas las veces que tú escuchaste de la forma de salvación que existe, que es por gracia, por creer en Jesucristo, si te guió, el Espíritu Santo guió todo esto, maniobró esta situación para que un día el Espíritu Santo te revelara que necesitas a Jesús para ser salvo. Y luego un día lo reconoces en tu vida como tu Salvador y ahora en el poder del Espíritu Santo tienes a Cristo como Salvador y alabas y adoras a Dios Todopoderoso porque eres salvo. Sí, entonces, ve, pues eso es lo que ahora están los Gálatas olvidando. Porque la gracia de Dios que ellos experimentaron por creer en Jesús, la están dejando a un lado por empezar a cumplir con las reglas y regulaciones y los mandatos de la iglesia o de los nuevos líderes que son judaizantes y que quieren imponer la ley, que quieren imponer la ley de Moisés, las reglas de los líderes y aunque sea circuncidado, si no, entonces no puede ser salvo. Y ellos se la están creyendo toda. Hay algo importante aquí. Ellos están creyendo toda esa mentira. Pablo les está hablando a los salvos. Los que no entiendan, los que se rebelen contra eso, no tienen el Espíritu Santo. Obviamente, no lo digo yo, sino que ¿por qué Pablo tiene esto aquí en la Biblia? ¿Por qué este argumento está aquí en la Biblia? Porque los que son salvos tienen el Espíritu Santo y cuando Pablo les hable y les haga recordar qué pasó el día que fueron salvos, muchos van a recapacitar llenos del Espíritu Santo y van a caer en la razón y van a volver a la verdad, ¿sí o no? Ese es el plan ahora mismo aquí. Sí, si no, entonces, ¿para qué Pablo le hacía la lucha? A decirles, si ya todos estaban perdidos porque estaban yéndose a cumplir con la ley, porque estaban siguiendo al apóstol Pedro que andaba haciendo eso, yéndose con los judaizantes. Pero si ahora Pablo les dice, no, tienen que olvidarse de las nuevas leyes y de las nuevas formas que existe aquí entre la iglesia, tienen que volver a su primer amor, tienen que encontrarse que son salvos por fe, por la gracia de Dios. Y entonces, porque tienen el Espíritu Santo, van a recapacitar y se van a arrepentir y van a volver. Pablo confía en Dios. Nosotros confiamos en Dios. Dios es más grande y más poderoso que cualquier hombre. Y la doctrina de Cristo es más potente. Es el evangelio, es poder de Dios, dice la Biblia. Vamos a ver. Pues eso es lo que ahora están olvidando. Pablo les recuerda la experiencia de salvación, la gloria que fue el hecho de que ellos no pertenecían a Israel, pero el evangelio, y sin tener que estar bajo el yugo de la ley, ni aún ser circuncidados, pudieron ahora ser salvos por el evangelio, sin tener que ser judíos, sin tener que circuncidarse, sin tener que cumplir con la ley de Moisés, nada de eso, o las 600 y tantas regulaciones que los judaizantes ya habían puesto.
ellos fueron salvos. Esta iglesia en Antioquía, esta iglesia en Galacia entera, de gentiles, fueron salvos por la fe en Cristo Jesús. Y Pablo les dice, recuerden eso, no tienen que volver a esclavitud. Recuerden el gozo de salvación que ustedes tuvieron sin tener que cumplir nada, solamente creyendo en Cristo, solamente por fe. Hay claras señales muy distinguidas entre los salvos y los que verdaderamente, muy distinguidas entre los salvos y los que verdaderamente, aun que vieron y escucharon lo mismo, no fueron transformados. Es lo que dije al principio. Nosotros, por ejemplo, vamos a decir que ellos todos los Gálatas recibieron a Jesús en su corazón por fe, por la gracia de Dios, y fueron salvos. Experimentaron lo mismo. Pero cada uno que vio lo mismo, ahora digamos que unos viven como dice la Biblia, otros no viven como dice la Biblia, aún todos experimentaron lo mismo. Y las señales son claras. Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Entonces, aquí mismo nosotros podemos analizarnos cada uno de nosotros y decir, yo escuché lo mismo que todos los demás, pero no estoy viviendo de esa forma. Ahora, el que se te haga más duro vivir santamente no significa nada, es bueno eso. Sí, es una lucha constante y hay unos que es más fácil, hay unos que es más difícil, hay unos que les toma más tiempo, hay unos que les toma inmediatamente como a Pablo. Sí, pero la idea es de que la palabra de Dios te jala, digamos que te moldea, realmente te está agrediendo a cambiar, si se entiende esa forma. Sí, es como mucho, yo no sé si usted ha oído esa cosa que dicen que somos un diamante en bruto, es una idea de alguien. Somos un diamante en bruto que Jesús está puliendo hasta llegar a ser lo perfecto como Él quiere que sea. Sí, y este pulirnos es eso. Son digamos que los hachazos que nos da para quitarnos las costras de la tierra fea que está en nosotros hasta llegar a ser semejantes a Él, como dice la Biblia. Sí, pero entonces durante este tiempo tenemos que estar pasando por este problema. Sí, la palabra de Dios tiene que estar puliéndonos, tiene que estar sacándonos del hoyo en el que estábamos y luego perfeccionándonos a la altura de Cristo Jesús. Amén. Qué maravilloso es esto, porque es simplemente ver lo que está allí y luego como hacerlo, ponerlo en voz alta. Eso es maravilloso. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, dice, los ahora salvos vivían de un modo, pero ahora viven de otro. Esto es, abandonaron su primer amor. Se enfriaron, digamos. En Gálatas 4:8 dice, ciertamente, sí, y la Biblia está escrita para los creyentes, porque un creyente no la lee y cuando la lee no la entiende. Entonces, cuando los creyentes leían las cartas de Pablo, cuando nosotros leemos las cartas de Pablo y oímos esto, tenemos que, como ya dije, enfocarnos y luego hacerle caso a la verdad. Mira lo que dice acá. Ciertamente, en Gálatas 4:8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Voy a decir como 3 versículos en donde van a aparecer cosas que hacíamos cuando no éramos cristianos. ¿Okay? Y luego el cambio que sucedió cuando ahora eres creyente. Entonces aquí dice, en otro tiempo adorábamos, confiábamos, pensábamos que un objeto, que una estatua, que una imagen nos iba a ayudar. Confiábamos en eso. ¿Verdad? Eso no era Dios, pero confiábamos en eso cuando no éramos cristianos. En Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto es, andábamos de acuerdo a nuestro conocimiento. Si me la haces, me la pagas. No, a mí que ni me diga nada porque soy un cerillo, yo así me enciendo. O sea, todos somos así. Dios quiere que éramos así. Porque no podemos seguir teniendo esa clase de presunción. A mí que yo soy cristiano, pero a mí que no me la hagan porque no saben el alacrán que se echan encima. ¿Verdad? Dios nos libre de volver a esos tiempos. Ya pasamos esos tiempos. Si antes éramos así. Si todavía somos así, tenemos que quitárnoslo. Tenemos que buscar quitarnos. Eso era antes. Ya no. En Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos,
No sé si llegué ya a la conclusión, tómase que no llego, pero ahorita voy a llegar. Insensato tiene dos, digamos que en su raíz, en su etimología, tiene dos explicaciones, dos significados. Uno es un insensato, voy a decirlo ahorita, pero que se lo digo una vez. Insensato es uno que no tiene tanta inteligencia, ese es uno, lo cual no está hablando acá. La otra palabra, el otro significado de insensato es una persona que tiene todo y no lo usa. Ese es lo que está hablando acá. Tienen la verdad, pero la ignoran. Tienen la herramienta para quitar una llanta, pero la están quitando con sus manos. Están trabajando más porque no quieren hacer, porque son rebeldes. Son unos insensatos. Tienen todo, pero no lo usan. Nosotros en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, dice aquí Tito 3:3, extraviados, y me quedan todos cuando yo no era cristiano, se lo prometo. Esclavos de concupiscencias, eso quiere decir esclavos de mis deseos carnales y deleites diversos. Viviendo en malicia, y esto qué terrible, porque viviendo en malicia es esta clase de cizaña, es que es como hipocresía, es como cuando alguien llega y te dice, buenos días, ¿cómo estás? Y tú, muy buenos días, y se voltea y, qué buenos días, ni qué nada, qué viejo loco. Sí, y muchos de nosotros hacemos eso terriblemente. Sí, me refiero a hacerlo a espaldas de la gente. Sí, o hablar, es fulanito, mira, se pone los zapatos al revés todo el tiempo y le huelen las patas bien gacho. ¿Verdad? Pero es tu amigo. Sí, no, somos amigos, pues. Si son amigos, imagínate. Sí, el problema es que no quiere ser enemigo, no quiere confrontarlo y decirle, hey, pues te voy a regalar un perfume a las patitas. ¿Verdad? Hermanos, yo creo que todas estas cosas nos quedan muy bien y tenemos que empezar a saber que eso es digno de personas que no son salvos. ¿Verdad? Porque eso eras antes. Tenemos que entonces buscar ahora ser los nuevos cristianos que somos. No se acabó toda la lista. Dice, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Cosas terribles que no podemos continuar haciéndolas. No podemos continuar haciéndolas. Mira, todavía me queda muchísimo tiempo. En una lechería conozco a un muchacho. Este muchacho, él es bien sencillo, pero yo no sabía que era tan sencillo. Hablando con él, hablo con todos los ordeñadores, y luego este muchacho, tiene unos compañeros que no son tan buenas gentes, porque así es donde quiera. Tienes tu compañero y se pasa de listo y te dice esto y te dice aquello y te quiere que te hagas el mayor trabajo posible y se van y te dejan haciendo todo el trabajo, bueno, así. Este muchacho es trabajador y todo. Entonces yo le dije, qué difícil es trabajar con una persona que te carga el trabajo a ti. Y luego dijo, no. Dijo, es nada más cosa de que tú hagas tu trabajo. Dijo, y le sigas el cuento a él. Le digo, pero si es malo, no, pues eso que tiene que ver cuando tú hagas tu trabajo bien. Cuando tú te adaptes. Y yo dije, cuando tú te adaptes está la clave, porque si este muchacho se adapta a la malvadencia del otro, el otro pensando que está haciéndole un mal o que está haciendo, digamos que está ganando, pero este no sabe, sino que está haciendo su trabajo, el trabajo de él todavía con gusto. Sí, eso nos falta hacer. No sé si se entendió eso, pero cuando tú te encuentras con una persona mala y tú te encuentras que es tu rival, entonces tú eres uno igual que él. Jesús no actuó de esa forma. Cuando te encuentras con una persona mala y tú lo dejas ser malo porque no puedes hacer nada, pero te adaptas a su maldad. Esto es, recibes tal vez el maltrato y tú le das un buen trato. La Biblia dice, no pagues un mal con un mal. No pagues, dice tú, mejor tú paga un mal con un bien, porque de esa forma vas a hacer carbones sobre su cabeza, dice en la Biblia. Pero no podemos ignorarlo todo el tiempo eso. O sea, no podemos decir, no, pero es que tú no has pasado por eso. Tú no conoces a este fulano y a esta mangana. O no, es que tenemos que todos tener la capacidad espiritual de ser unos
que no tienen esta vanidad y que tienen esta sencillez y que son humildes. Ahora, esa es una lucha que tenemos, en la cual tenemos que entrarle. O sea, eso va a ser nuestra identidad de cristianos para el resto de nuestra vida. Del otro modo, es cuando no éramos cristianos. Hasta las canciones dicen, hasta las canciones que oímos en el mundo dicen, no me conocen, pero el día que me conozcan van a saber que yo soy bueno a la buena, pero malo a la mala, y eso está mal. Ese es el mundo, pues, no son los cristianos. Amén. Vamos a continuar. Quien dice que es salvo, pero vive aún sin remordimientos, de esa forma se engaña a sí mismo. Quien dice que es salvo y vive de la forma que acabo de decir, se engaña a sí mismo. Pero el que sí fue regenerado por el lavamiento que es la palabra de Dios, en el poder del Espíritu Santo, a este las preguntas de Pablo le harán recapacitar y volver al camino. ¿Se fijaron? Lo que va a decir Pablo lo dice a todos, pero solamente el que tenga el Espíritu Santo. Entonces este es el que va a ir recapacitando y volviendo a sus sentidos, dejando a un lado los chismes de los judaizantes y enfocándose en la verdad. Solamente los que tengan el Espíritu Santo, solamente los que hayan vuelto a nacer y que hayan conocido el Espíritu Santo por la fe, igual que nosotros. Lo que acabo de decir, solamente el que tenga el Espíritu Santo en él lo va a entender. Solamente. Porque hay un evangelio y dos clases de personas. Todos lo oyeron, pero unos lo ignoraron. En Hebreos 4 del 1 al 2 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún, este está súper grave, este versículo, te lo voy a decir. Es Hebreos 4 del 1 al 2. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo. Ahí te va. Temamos pues, no sea que la puerta del cielo esté abierta y no te metas. Eso es lo que está diciendo acá. No sea que la promesa de entrar en su reposo. Otra vez, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Esto es la puerta abierta y hay muchos que le bailan alrededor de la puerta, pero se alejan y no le entran, sino que saben que está la puerta ahí, como que la tienen segura. Venimos a la iglesia, somos salvos, mi tía es salva, yo conozco unos cuantos salvos, sí, pero no entran en la puerta, no entran al reposo. Ese es el problema, y ese es el problema que está pasando allá, y tenemos que nosotros verlo, enfocarnos y meternos a la puerta, entrar al reposo del Señor. Dice acá: algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, sí, igual que a todos, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Esto es, todos oímos el mismo mensaje, la misma palabra, pero unos la ignoraron, no la tomaron en consideración, no les hizo nada, no les provocó a vivir en santidad, sino que la oyeron igual que todos, pero la ignoraron. Esto es, no entraron al reposo, teniendo toda la herramienta, pero no la quieren usar. Por eso Pablo usa esta palabra: oh Gálatas insensatos. Para Pablo es como que si alguien les haya hipnotizado. ¿Quién os fascinó?, dice Pablo. Es como si alguien los sedujo, los hechizó para hacer con ellos lo que quiera. Ahora, la palabra insensato, ya lo había dicho hace ratito, pues se lo voy a explicar otra vez. No quiero sonar muy técnico aquí, pero esta palabra insensatos que Pablo usa quiere decir que no eran inteligentes, que en el griego quiere decir moros, o que voluntariamente hacían lo contrario. Esto es, sabían lo que significaba lo que había allí, pero lo ignoraban. Y esta palabra es anoetos. Ahí te va. Pablo no les dice moros, esto es, no inteligentes, que les falta inteligencia, sino que les dice anoetos, que les sobra desobediencia. Si no les falta inteligencia, son inteligentes suficientes, pero son desobedientes. Sí, no quieren hacer lo que Dios dice, quieren hacer lo que les da su gana. Sí, terriblemente lo que estamos diciendo ahorita. Conozco la verdad, pero no la uso mi propio entendimiento. Pues la información y el conocimiento están ahí, pero deciden rechazarlo. El sacrificio de Jesús es un evento único que no necesita ser complementado por obras humanas en lo absoluto, porque
haber sido redimido por la sangre de Jesús, pero ahora creer que tenemos que hacer obras buenas o cumplir con la ley mosaica o obedecer las reglas de la iglesia o de algunos líderes y creer en lo que el pastor diga por ser el ungido de Dios, aunque no sea bíblico lo que dice, es terrible, hermanos de mi corazón. El pastor no es Dios. Sí, la iglesia no es Dios y las obras no salvan. El pastor está aquí solo para decir lo que Dios dice. Si el pastor fue elegido por Dios para decir su palabra, pero el pastor no dice lo que Dios dice, es un pastor que no sirve para nada y que tienes que huir de ese. Sí, porque el pastor no te salva ni la iglesia, ni la denominación, ni tus obras. Es solamente Dios. Y todos, el plan que Dios tiene es que todos vayamos a la Biblia, escudriñemos las Santas Escrituras y que uno esté explicando lo que Dios dice para que todos juntos vayamos en el mismo camino de lo que Dios dice. Tiene sentido. Tiene sentido. No puede el pastor hablar de todas sus anécdotas, de su sabiduría y todo lo que él quiere decirles y todos digan, oh mira nomás qué hombre tan sabio, yo por eso voy a esa iglesia. Ojalá y que usted no venga aquí por mi sabiduría, porque tristemente no tengo. Pero ojalá y que venga por mi fidelidad, porque eso sí quiero tener. O mínimo es mi esfuerzo por ser fiel a la palabra y leal a lo que Dios dice. Creer en lo que el pastor diga, es porque es el ungido de Dios, no, aunque no sea bíblico. O mucha gente, o sea, lo que estoy diciendo aquí es, si ya has sido redimido, no tienes que no tienes que seguir buscando cumplir obras, o bautizarte, o circuncidarte. Hermanos, todo eso no indica, ahí te va, todo eso nos indica que alguien nos sedujo. Si tú estás creyendo que hay algo más que tienes que hacer para ser salvo, aun cuando ya conociste a Jesús, es que alguien te está seduciendo, alguien te tiene hipnotizado para que nosotros, ese sería el plan, para que nosotros terminemos de hacer la obra de Jesucristo, porque no fue suficiente. Si usted cree que tiene que hacer obras y que tiene que hacer esto y hacer aquello y esto más para llegar a ser salvo, entonces está diciendo no fue suficiente la muerte de Cristo Jesús en la cruz. La cruz no fue suficiente, por eso yo tengo que hacer esto y aquello. Ahora, ya dijimos, una vez que usted recibe salvación completa por lo que Jesús hizo en la cruz, las cosas que tiene que hacer son evidencia. Aún el bautizarte, el ser fiel, el no decir más palabras, el ser honesto, el ser genuino, el ser verdadero, ¿sí? El amar a Dios, el servir a los demás, ¿sí? No es un complemento de tu salvación, es la consecuencia, es la evidencia de que eres salvo. ¿Se entiende eso? Así como que es súper claro, porque ese es el mensaje. Si nosotros hacemos todo lo demás para complementar, digamos que esa es nuestra identidad, por eso lo hacemos. Por eso vivimos santamente, no para ser salvos. Eso ya pasó en la cruz del Calvario hace 2000 años. Nuestro juicio sucedió allá y Jesús dijo, todo está consumado. Todo aquel que crea tiene salvación. Gálatas 2:21, que es el que leímos en el último, ya lo leí ahorita, pero es el último versículo del capítulo 2. Dice, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Nada es complemento de lo que Jesús hizo, porque Jesús murió y resucitó. Y eso es absolutamente suficiente para que el que crea en Él tenga vida eterna. Todo eso hace la muerte de Jesús. A ver, todo eso hace la muerte de Jesús. Si nosotros hacemos obras, invalidamos pues la muerte de Cristo. Si nosotros creemos que en alguien más hay salvación, que en algo más hay salvación, entonces hacemos inválida la muerte de Cristo. Alguien dirá entonces, hacer buenas obras y ser generoso o considerar la ley, entonces pues es pecado. Alguien puede decir eso, o si ya la ley no me rige, si ya la ley no es la que me da salvación, entonces cumplirla es pecado. Claro que no. Puse acá. El plan de Dios es que vivamos lo más apegado a su voluntad que podamos, lo más posible que sea. Vivir santamente, pero ahí te va. No para conseguir salvación, como ya lo hemos establecido bien aquí, pues
Esta Dios te la da por la fe en Cristo Jesús, su Hijo, por su gracia. La práctica de la obediencia y amor a los demás es simplemente evidencia de tu salvación. Nada de eso Dios va a dejar sin recompensa, que es algo diferente que la salvación. Esto es, Dios dice, Dios es tan dulce, hermanos, de mi corazón y de mi vida, que Dios nos dio salvación si tú crees en Cristo Jesús. Pero Dios te dice, si te dice, sean santos porque yo soy santo. Entonces, una vez que empieces a vivir en santidad y empieces a ser amoroso y generoso y dulce con la gente y te preocupan los demás y el pobre y el que está necesitado y ahora tú eres una persona que sirve a los demás, ahora dice Dios, en todo eso, eso da evidencia de que tú eres salvo. Pero aún Dios dice que nada de lo que tú hagas por Él va a quedar sin recompensa. Es como que es increíble lo que Dios hace con nosotros. Nos da salvación completa, entera. Nunca más vas a dejar de ser salvo porque Dios te dio vida eterna, ¿verdad? Pero entonces ahora vive en las obras que Dios dice que andes, las que Dios puso de antemano para que anduviéramos en ellas. Y cada obra que tú hagas tiene una recompensa de acuerdo a Él. Obviamente que no es la salvación, son recompensas que Él nos va a dar en el cielo, las cuales, hombre, gloria a Dios, claro que las queremos. Dice acá, en Efesios 2, del 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, esto es la obra maestra. En la raíz de esta palabra también quiere decir, somos el poema de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos creados en Cristo Jesús, esto es, los salvos, para andar haciendo la obra de Dios en el mundo. Es increíble, pero es maravilloso. Entenderlo simplemente te llena de paz. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, dice Jesús, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si eres discípulo de Jesús, hay que dar fruto. Nosotros no cumplimos o hacemos para conseguir el cielo, pues hacemos y obedecemos porque el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto es, un cristiano, una persona que ha recibido a Jesús en su corazón y que ahora, digamos que vive en la fe, entonces Dios pone en ti el querer y el hacer de acuerdo a su buena voluntad. Ya no es tu poder, ya no es tu voluntad propia, sino que andas en la voluntad de Dios haciendo las cosas que a Él le gustan. Así es que si tú eres un siervo, es para la gloria de Dios. Y no son puntos para tu salvación. Si eres generoso, si eres humilde, si oras, si estudias la palabra, si consuelas a alguien, si pides perdón o perdonas, sea todo para la gloria de Dios. Pues Jesús crucificado no ocupa ayuda para salvarnos. Amén. Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios, por creer en Jesús. Y yo digo, en este momentito, si alguien no lo había entendido de esa forma, o ahora fue tan claro, ¿por qué voy a tomar un momento? Y me gustaría que cerráramos los ojos. Yo no sé quién es, ni nada, pero si alguien quiere recapacitar en frente de Dios y recibirlo por creer en Él, recibir a Jesús por fe, porque ahora confía en Él y recíbalo como su Salvador. Tal vez alguien que esté viendo la cámara, alguien que esté viendo del otro lado de la cámara en internet, tal vez uno de los que están acá, diga esta sencilla oración, síganme. Padre gloriosísimo, te damos gracias por enviar a Jesús. Jesús, Rey nuestro, gracias por venir del cielo, dejar tu trono, encarnar tu palabra, morir por nosotros en la cruz del Calvario y perdonar todos nuestros pecados. Nos arrepentimos, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido, de haberte ignorado, de no haber buscado cuál era el requisito, cuál es tu plan, cuál es el evangelio de verdad. Y ahora te recibo como mi Salvador, como el Señor de mi vida.
Y te ruego que me ayudes, que pongas en mí el Espíritu Santo para que fortalecido en tu poder vaya sirviéndote y adorándote cada día de mi vida y así disfrute de la promesa contigo. Gracias por morir por mí. Te adoro, mi Señor. Gloria a Dios. El que haya hecho esta y los que estemos aquí, gloria a Dios, somos hijos de Dios. Gloria a Dios, somos la familia de Cristo. Versículo 3 dice, versículo 2 dice, esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí terminamos, dice, es absolutamente increíble esto. Dios dice en la Biblia que en el momento que te arrepientes y aceptas la muerte de Jesús como pago total por tus pecados y recibes hacia Jesús como el Señor de tu vida, tu Salvador, entonces el Espíritu Santo toma posesión de ti. Ahora también lo has recibido a Él. Sí, cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, recibes el Espíritu de Dios. La majestad del Altísimo viene y desciende sobre ti y ahora tú eres poseído por el Espíritu Santo y te lleva en la verdad, porque eso es lo que viene a hacer el Espíritu Santo, revelarte todo lo que Jesús ha dicho. En Juan 7:39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto es, el Espíritu Santo viene cuando Jesús es glorificado, una vez que fue resucitado, que tú entiendes que fue resucitado, entonces viene el Espíritu Santo sobre ti. Juan 16, del 7 al 11 dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, dice el Señor Jesús, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, como lo hizo, y lo enviare, como lo envió. Y cuando Él venga, esto es, no la cosa venga, pero Él, la persona venga del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. Sí, te va a hacer saber que estás pecando, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, entonces entiendes la salvación. Entiendes la salvación, entiendes, sí, y el Espíritu Santo te viene cuando tú conoces al Cristo resucitado. Ese es todo el punto aquí. Cuando tú entiendes que Jesús ha resucitado y se te presentó como se les presentó a ellos, el Cristo resucitado, tienes el Espíritu Santo en ti, porque lo entiendes. Por eso Pablo les dice, oh Gálatas insensatos, a ustedes se les presentó el Cristo resucitado y tienes el Espíritu Santo, ¿cómo no entiendes? El Espíritu Santo te revela que Jesús resucitado cumplió su misión. Eres perdonado y tienes vida eterna. Cuando Jesús resucitó, nos dio la persona del Espíritu Santo. Juan 20:22, Jesús resucitado, dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Sopló y envió al Espíritu Santo a los que creyeren. Oír sobre la fe es oír con fe. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nadie tiene el Espíritu Santo por hacer obras, o por amor, o por obedecer. Todos tenemos el Espíritu Santo por la fe en Cristo Jesús. Conclusión final. Si tienes en ti al Espíritu Santo, pídele ayuda para no caer en las garras del diablo, que te quiere confundir con todas las doctrinas de los hombres. Tienes toda la evidencia, tienes la Biblia, tienes la verdad, tienes la evidencia que te provee con lo que ocupas para seguir a Jesús. Tienes la verdad en tu mano. Léela, escúchala, pide la ayuda del Espíritu Santo y la revelación del Espíritu Santo te va a enseñar que no hay algo más nuevo, que no existe una nueva revelación, solamente la antigua y perfecta y perpetua revelación del Evangelio. Somos salvos por creer en Jesús, por la gracia de Dios. Jesús resucitado, la seguridad de tu deuda saldada y de vida eterna. El título del estudio era El Espíritu te revela a Jesús resucitado. Te damos gracias, Dios majestuoso,
Queremos, Señor, servirte cada día de nuestras vidas. Queremos honorarte solo a ti. Honorarte con nuestra atención, con el enfoque de nuestra atención solo a tu palabra. Ayúdanos para que seamos bendecidos, llenos del Espíritu Santo. Que tengamos la vida por la verdad en el poder del Espíritu Santo. Señor, para que todo lo que no sea, que hemos aprendido y tal vez hemos experimentado, pero que no era la verdad, ayúdanos, Señor Dios Espíritu Santo, a sacarlo de nuestra vida y a quedarnos con la simple verdad del Evangelio. Y eso nos sea suficiente. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, los quiero mucho, hermanos de mi corazón. Vamos a cantar un último canto a Dios. ¿Les parece? Y si alguien más se anima al retiro, es el que hable conmigo al final. A ir al retiro de varones. Dios los bendiga. Amén. Eres fiel.